al tercer webinar del curso de Cultura e Innovación. El día de hoy nos está acompañando de nuevo pues, el experto Juan David Martín del Ministerio. Así que pues no me queda más sino darte la bienvenida, Juan David, y pues que comencemos con la sesión el día de hoy. Listo, buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias al PNUD por la invitación. Espero todos ya tengan acceso a la pantalla donde les estoy compartiendo la presentación. Eh, Hoy, un poco como para variar la forma que he venido presentando, voy a arrancar hablando de los temas que están en este módulo y dejamos un espacio después de la presentación para preguntas. Si tienen algo puntual sobre la diapositiva que estamos exponiendo, por favor, entonces me lo dicen y abrimos la pregunta. Entonces, en nuestro curso de Cultura e Innovación, el tema esta vez es cómo nos convertimos en innovadores públicos y empezamos hablando del perfil del innovador. Entonces, creo que a veces nosotros, como lo hemos hablado en otras sesiones, podemos estar siendo innovadores sin que nos hayamos dado cuenta o sin que tengamos la medalla de innovadores. Entonces, un poco aquí lo que queremos es recopilar unas características que se han identificado con una forma de actuar con respecto al trabajo, o a los retos y a las situaciones que nos pueden convertir en innovadores. Entonces, ¿a quién podemos poner como innovador? Básicamente hemos dicho que innovador es cualquier persona que logre solucionar un reto de una manera diferente y con una generación de valor sobre las personas involucradas en este reto. Lo que nos podemos dar cuenta es también que hay unas características específicas en las que se llaman las habilidades del descubrimiento, en que este innovador tiene 4 características sobre las cuales vamos a hablar un poco en profundidad, siendo la primera de ellas el de cuestionar. El innovador es una persona que muchas veces no se queda solamente con lo que le dicen, no se queda con una instrucción o con una situación simplemente como se la dan. Es una persona que está cuestionando esta situación, está cuestionando el status quo. Es una persona que empieza a indagar si realmente esta presentación, este reto, esta situación que le dan es la más acertada, es la más efectiva. Y es importante aquí tener en cuenta que no se habla de un cuestionamiento sobre una situación, parado sobre un negativismo, no es un cuestionamiento de duda hacia los demás, sino es generar preguntas, es tener preguntas en la cabeza sobre lo que está pasando. También hay que tener en cuenta que a veces nosotros como servidores públicos, a veces no tenemos tiempo de estarlo cuestionando todo. Entonces, tenemos que identificar en qué situaciones podemos realmente cuestionar lo que está pasando. Hay unos procesos de pronto un poco más operativos que a veces no nos da ese tiempo. En cambio, hay otros retos que se nos presentan que sí nos dan la oportunidad de pensarlo. Y no necesariamente estoy diciendo con esto que estos retos que nos presentan siempre no tengan la oportunidad de ser innovados, sino que a veces este cuestionamiento tenemos que hacerlo en un punto en que cuando nos dan el reto sepamos que tenemos que tener una respuesta en cierto tiempo y que generalmente cierto tiempo es el mismo que le dan a cualquier otra persona que no se cuestiona. Entonces, ese cuestionamiento debe ser rápido, debe ser entenderlo bien a qué estamos cuestionando sin necesidad de estar volviéndonos en una traba en el sistema. Un innovador es muy observador. Un innovador, parte de ese cuestionamiento es estar muy pendiente a los detalles, es estar atento a lo que está pasando. Esto es lo que hace que de ese cuestionamiento que tengamos se pueda tener realmente una generación de valor. Si no estamos observando, si no estamos viendo qué hay alrededor, si no estamos viendo el detalle, probablemente ese cuestionamiento se nos puede volver es una traba, una
uno de esas personas que los demás dicen que siempre le está poniendo el pero, que siempre está preguntando más, pero si realmente estamos muy pendientes del detalle, la pregunta va a generar valor de por sí. Esa pregunta inicial, ese cuestionamiento, cuando uno lo hace a los demás miembros del equipo, de pronto al jefe, de pronto a la dirección, hace que esta persona cree conciencia sobre una nueva manera de hacer las cosas. Y eso nos permite esa alineación entre la observación y el cuestionamiento. Otra característica del innovador es lograr crear redes. Como hablábamos las veces pasadas, es muy importante que nosotros detectemos sobre quién podemos hacer esos primeros prototipos, a quién estamos conectados. Si consideramos que la dirección es parte de nuestras redes porque esa dirección ya tiene una confianza, una fe en nosotros. Esa red no es simplemente de presentarse, sino de crear una conversación con las demás personas, crear una conversación con el director, así para cuando nos acerquemos con un cuestionamiento, una observación, vamos a ser recibidos de otra manera. También ver quién hay alrededor de nosotros que esté en temáticas similares, que podamos ir atrayendo a nuestra red para que se vuelvan un apoyo cuando lo necesitemos, cuando estemos en esa búsqueda de aliados, y que ya sepamos que contamos con estas personas, con estas redes de contactos que tengamos hechas. No, de pronto, si de nuevo, en el momento de hacer ese cuestionamiento no tenemos esa red ya creada, vamos a perder tiempo. Entonces es importante, cuando tengamos los temas abiertos, las temáticas que nos hayan presentado, ir creando esa red alrededor de quién nos genera curiosidad, de quién creemos que podemos aprender, a quién creemos que podemos tener cerca para que se nos vuelva nuestro aliado. Teresa Quilindo dice: redes de contacto solo internos, también debemos buscar externas. En esa generación de redes es, por ejemplo, en las redes sociales nos da la oportunidad de acercarnos a personas que tienen mucho conocimiento sobre los temas, sin necesidad de que sean internos o sin necesidad de que sepan nuestro caso puntual dentro de nuestra organización. ¿Qué hace esto? Que nos dé un punto de vista adicional a lo que nosotros tenemos. Cuando estamos en una organización, cuando tenemos un trabajo vertical muy puntual, de pronto nos cerramos mucho. Cuando le hablamos de estos temas a las personas que están adentro, de pronto también están muy sesgadas a ese status quo. Entonces es también muy interesante buscar esas redes externas. Por ejemplo, las personas que estamos en este curso ya nos volvemos una red externa de los que lo están tomando, porque pueden de alguna manera consultarnos a nosotros, los que ya llevamos un tiempo trabajando con cultura, porque ya saben que hay otras personas en otras organizaciones trabajando con el mismo tema. Entonces es importante e interesante tener esa red de contactos interna y externa. También es entonces importante tener la habilidad para experimentar, como lo hemos hablado, esa red que podamos tener internamente. ¿Cómo vamos a trabajarla para hacer experimentos a pequeña escala? Hablábamos la vez pasada, alguien ponía de pronto la interrogante de que en las organizaciones públicas no era posible experimentar, a lo cual yo les vuelvo a decir, yo creo que sí, simplemente hay que tener claro a qué nivel y a qué escala. Tomábamos el ejemplo de que no es posible experimentar con el recurso público, de acuerdo. ¿A qué otro nivel podemos experimentar para cuando se vincule el tema monetario ya podamos tener una certeza de que esa experimentación pasó unas primeras pruebas y que sí, seguramente para las personas que vayan a ver el proyecto desde una instancia más alta sea un experimento, pero que ya tengamos las pruebas de que ese experimento tiene un nivel de certeza, un nivel de certeza muy alto, un nivel de certeza de que las personas con las que hemos prototipado a pequeña escala ya lo han adoptado. Entonces es importante para todo esto tener la actitud. Es otro tema que hemos venido hablando en las anteriores sesiones, que la actitud es un tema clave para que podamos volver el obstáculo una oportunidad, para que la dirección no la veamos como un enemigo, sino como un cliente interno. Y es una cosa de resiliencia, de persistencia, de estar ahí todos los días con esa mentalidad que nos puede caracterizar como innovadores, de saber que las primeras pruebas pueden ser un fallo en cuanto a que la dirección nos dice que no,
pero ese no, ¿cómo lo tomamos como experimentos propios de saber que ese camino no fue, entonces que hay que explorar otros caminos para lograr generar ese resultado que estamos buscando? Entonces, una actitud positiva, una actitud de asumir el reto como una oportunidad, asumir un no como un aprendizaje. Es muy importante tener esto en cuenta para que así nos podamos volver en innovadores públicos. Y hay que identificar entonces que hay diferentes perfiles. Hablábamos la vez pasada que en esa red de contactos interna que tenemos dentro de la organización, de pronto no somos el que logra articular mejor un mensaje, pero sí somos los que tenemos la idea. Entonces, ¿cómo nos articulamos con una persona dentro del equipo que sea capaz de transmitir esa idea con más fortaleza? De esa misma manera, yo puedo identificar cuáles son mis fortalezas y no tratarme de meter en unas zonas que sé que no soy bueno, sin decir que no las aprenda, pero si hay alguien mejor que está de mi lado, ¿cómo utilizo esa habilidad del otro para yo poder trabajar en equipo? De esta manera, decíamos también la vez pasada, que puede que yo no sea el más creativo, pero sí sé que tengo una visión con respecto a lo que quiero lograr. ¿Qué hago en ese momento? Armo también mi equipo con la persona creativa del equipo que me ayude a que esa visión que tengo empezar a crear el camino de acción. Entonces, no necesariamente yo para ser el innovador tengo que ser el más creativo, sino yo como innovador puedo ser el que tengo la visión y en mi equipo, en mi red, vinculo otros perfiles con los cuales me puedo comunicar bien, que me están entendiendo, para luego poder generar más impacto. Hablamos entonces en esta generación de perfiles y el documento nos presenta con el perfil de Basadur. Este perfil de Basadur nos presenta 4 diferentes perfiles que son de alguna manera básicos cuando vamos a tener ese trabajo creativo dentro de la organización. Habla entonces del implementador, el generador, el optimizador y el conceptualizador. En el documento que tienen ustedes en sus manos está la característica puntuales de cada uno de ellos. Yo como lo veo, el implementador es la persona que, por ejemplo, estábamos hablando que yo puedo tener la idea, pero le damos esa idea a otra persona para que esa persona la lleve a cabo. Entonces, la tenemos en nuestro equipo para que nosotros con esa visión, con esa primera curiosidad, con esa observación, lo volvamos en una idea que se la damos al implementador, que es la persona a la que le entregamos el bastón, como si fuera una carrera de relevos. Yo tengo la idea, le entrego el bastón a esta persona y esta persona sale a encontrar la forma de llevarlo a cabo. De pronto puede traer las herramientas, puede ser un comunicador, puede ser un creativo, pero tiene un perfil de implementador. ¿Qué tiene el generador? El generador es esa persona que probablemente tiene las habilidades de observación y de preguntarse más claras en el equipo. Es la persona que da inicio, es esa persona que tiene esa chispa inicial de decir, tenemos este status quo, yo creo que podemos hacer estas cosas de otra manera. Entonces el generador está de pronto en una escala un poco más arriba de idea, de cuestionamiento, de pensamiento, y salía en el implementador en el momento que ya tiene la idea más clara y necesita ayuda para trabajarla. Aparece entonces también el conceptualizador, que puede ser esa etapa intermedia entre la idea generada por el generador y el implementador. Es el que ayuda a desarrollar la idea, es el que de una idea abstracta puede desarrollar una idea concreta. Y ahí también salía con el optimizador, donde es el que traduce esas ideas un poco más abstractas en soluciones y planes de acción. Yo pensaría que si lo pensáramos de una forma lineal, es el generador que pasa la información al conceptualizador, al optimizador y finalmente al implementador. Tenemos que identificarnos bien cómo funciona esto dentro de nuestra organización para que nos aliemos con las personas que necesitamos en las diferentes etapas del proceso. Voy a pasar por encima un poco de las descripciones para que las tengamos claras y para que si quieren las profundicemos un poco. El generador es aquella persona que obtiene las cosas al involucrarse con el tema, el que recopila información y se cuestiona. Imagina muchas posibilidades y sensaciones, se abre a todo tipo de problemas y oportunidades. Fácilmente ve los lados buenos y malos de cualquier hecho. Tiene la idea completa de la situación. Ve las situaciones desde diferentes perspectivas.
Prefiere la generación de opciones y divergencias que la evaluación o convergencia. Ve relevancia en casi todo, se siente cómodo con la ambigüedad, visualiza las situaciones desde diferentes perspectivas, se interesa en los problemas de la gente. Cada nueva solución sugiere varios problemas nuevos. Está dispuesto a dejar que otros se encarguen de los detalles, pero no le gusta delegar el problema completo. Temas positivos del generador es que es una persona que logra encontrar caminos. Es el explorador, el que logra ver nuevas oportunidades. Temas negativos del generador es que a veces puede patinar mucho con las ideas, porque como siempre está generando nuevas ideas, a veces hay que tener un punto de focalización, un punto de cierre, un punto de convergencia, en el cual podamos comunicar o ese mundo que veíamos la vez pasada como del artista, del que siempre está como en la nube, puede volverse un obstáculo para el resto porque no ejecuta. Entonces, ese generador, así como puede ser el más creativo e innovador, puede ser también el que más detenga un proceso. El conceptualizador forma una conexión rápida, define los problemas y conceptualiza nuevas ideas, oportunidades y beneficios. Extrae observaciones aparentemente inconexas en una explicación integrada. No le gusta el procedimiento hasta que la situación esté completamente entendida. No le gusta que le digan cómo hacerlo. Quiere que la teoría sea sólida y precisa. Reacio a seguir adelante hasta que el problema esté bien definido. Prefiere no tener que priorizar entre las alternativas buenas y difíciles de entender. Alta sensibilidad y precisión de las ideas, menos preocupación por pasar a la acción. Le gusta visualizar el panorama general. El conceptualizador es una persona más aterrizada. Es aquella persona que logra hacer conexiones de esas ideas abstractas. De pronto puede ser difícil en una primera parte entender la diferencia entre el generador y conceptualizador, pero el conceptualizador lleva esa idea a un punto más tangible. Si bien no le gusta que le digan cómo hacer las cosas, sí recibe una idea. Es diferente recibir una instrucción de ejecución a recibir una idea que se la puede dar al generador. Sobre el optimizador dice: convierte las ideas abstractas en soluciones prácticas y planes. Le gustan las situaciones donde haya una única respuesta correcta o la solución óptima a un problema. Puede ordenar por medio de grandes cantidades de datos lo que está mal en una situación dada. Confidencialmente le hace una evaluación y selecciona la mejor solución a un problema. No tiene paciencia con la ambigüedad. Le gusta concentrarse en un problema específico. Tiende a ser relativamente carente de emociones. Entonces ya vemos cómo si bien se puede parecer el optimizador al conceptualizador, sí hay unas diferencias muy grandes entre el optimizador y el generador. Nos damos cuenta que el optimizador ya necesita estar andando, ya necesita estar ejecutando las ideas abstractas. Ya se puede ver una solución, que puede la dirección entender, que no es tan abstracto, no son varios caminos, sino ya es un camino que para las mentalidades un poco más dadas al proceso puede ser un vínculo muy bueno, porque ya esta persona también nos ayuda a optimizar la idea que ha generado el generador y que ha aterrizado el conceptualizador. Por último tenemos el implementador, que dice: disfruta hacer las cosas y participar en las nuevas experiencias. Se destaca en la adaptación a las circunstancias específicas. De inmediato se orienta a hacer las cosas de alguna manera. Cuando la teoría no se ajusta a los hechos, descarta la teoría. Le gusta probar las cosas en lugar de que ellos mentalmente prueben. No le gusta la apatía y la gente sin motivación. Toma riesgos. No necesita entender completamente algo antes de actuar. Dispuesto a probar tantos enfoques como sean necesarios hasta que encuentra uno que es suficientemente aceptable para los afectados por el problema. Entusiasta y de fácil trato con la gente. Puede parecer impaciente, incluso agresivo en momentos de actuar. Les interesa lograr aceptación y actuar. El implementador es entonces aquella persona que a veces encontramos muchas veces en nuestra organización, que está así como carro loco, que está andando, que está ejecutando, que le gusta la acción, que a veces choca con el generador cuando el generador está en su nube de pensamiento y el implementador ya quiere estar en acción. En diseño, por ejemplo, tenemos un término para el implementador que es ensúciese las manos. Es estar pensando con las manos, es estar pensando y actuando. Entonces en ese pensar y actuar pueden estar
muy conectados el generador y el implementador. Cuando el generador tiene ya una idea un poco más concreta, el implementador puede ayudarle a hacer ese prototipo. El implementador es el que nos va a ayudar a tener unos elementos tangibles para que podamos presentar ante la dirección. Es el que va a tener unos resultados que podamos poner sobre la mesa. De pronto diferente al generador conceptualizador y optimizador, que a veces pueden tener ese pensamiento más arriba, el implementador ya lo lleva a unos hechos que podemos presentar tangibles. Jaime Alberto pregunta, ¿esta clasificación es la misma del perfil DISC, dominancia influyente, estable, concienzudo, o se alinea con ese perfil? No conozco la DISC, sí. Lo que sí les puedo decir es que existen varias categorizaciones de los diferentes perfiles de las personas dentro de una organización. Pensaría que cuando se habla de dominancia y influencia, sí estamos hablando de otro tipo de caracterización. También muy válido. Nosotros lo traemos a colación porque Basadur sí hace su enfoque sobre equipos creativos. Entonces, me gustaría inclusive, Jaime Alberto, si nos puede compartir dónde se consigue este perfil, si lo considera que es relevante para este curso de cultura de innovación. Entonces sería bien interesante poderlo ver. Osman nos pasa el link de Basadur, que sí, ahí está la explicación de todo lo que estamos hablando. Es el mismo que yo les estoy explicando. Ahí con el link que nos manda Osman se pueden ver más detalles de este perfil de Basadur. Quisiera alguien de que nos detuviéramos aquí sobre la generación de perfiles, ya que vamos a cerrar esta parte del tema de perfiles. ¿Hay alguna pregunta, algo que complementar aparte de lo que nos da Jaime Alberto? Bueno, sigamos entonces. Con un poco uniéndolo a lo que hablábamos las veces pasadas sobre el perfil de las personas, hablábamos sobre el manejo del cerebro, que hay un lado racional y un lado creativo. Eso también se puede trabajar con respecto al perfil de las personas, así como hay unas más racionales, hay unas más creativas. No estamos diciendo que uno sea excluyente del otro, no estamos diciendo que el que es creativo no puede trabajar con el lado racional, pero sí que hay una parte dominante. Al igual que con el perfil de Basadur, yo puedo tener dominancia en alguno, no significando que no pueda tener unos elementos de los otros. Entonces, lo que es de pronto importante es lograr entender cuál perfil somos nosotros, porque esa claridad sobre ese perfil que tengamos nos ayuda a buscar los otros aliados que necesitemos en la organización, que tengan los otros perfiles y que nos ayuden a concretar los proyectos, a ser realmente un equipo creativo. Entonces, sobre lo racional y lo creativo es lo mismo, identificar si somos más creativos o más racionales, encontrar un par del otro lado que nos permita tener el pensamiento completo. Eso nos ayuda también a nosotros a crear esas habilidades blandas de comunicación, de crear esos canales con las personas que realmente nos pueden generar más valor en ciertos momentos de la presentación de proyectos, de la generación de ideas. Pasamos entonces a los ciclos del proceso. Estos ciclos de proceso están divididos en 3 partes. Vamos a pasar también otra vez por esas 3 partes y cuando ustedes quieran podemos revisar los temas en concreto. Entonces esa primer parte del proceso es la formulación del problema, que está dividido en 3, en encontrar el problema, encontrar los hechos y definir el problema. Aquí sí lo pensamos como esa mentalidad inicial que teníamos de cuestionamiento, de observación, es cuando
ese reto que nos ponen enfrente hay que reformularlo. En las consultoras de innovación lo que hacemos es decirle al cliente que el primer paso es ponernos en cuestionamiento ese problema que nos plantea. ¿Qué pasa con respecto a eso? Muchas veces, para poner una metáfora, cuando tenemos gripa, nos tomamos un remedio para calmar la tos o calmarla o para que los ojos no estén rojos, pero realmente no estamos haciendo un tratamiento sobre la enfermedad, estamos haciendo un tratamiento sobre los síntomas. Entonces, hay que lograr entender si el reto que tenemos al frente nuestro es una enfermedad o es un síntoma y que probablemente si estamos trabajando sobre el síntoma vamos a tener unas soluciones poco innovadoras y a corto plazo. Entonces, hay que lograr encontrar el problema. Voy a leerles de nuevo lo que sale en el documento para generar la conversación, si es posible. La formulación del problema. 1. Encontrar el problema. Consiste en detectar problemas, cambios y oportunidades para mejorar el entorno actual dentro y fuera de las fronteras de la organización. Anticipar problemas, cambios y oportunidades para mejorar el propio entorno futuro. Explorar y descifrar continuamente el entorno, mantener un estado de alerta frente a los acontecimientos del ambiente externo. Perdón, quiero saber si las personas están escuchando a Juan David. Listo, dale Juan David, perdón. Allá en Penún me están oyendo bien o se está Sí, ya, cortando. es que se estaba cortando un poco, sí. Listo, ya. Ok, entonces volvemos, estábamos hablando sobre la formulación del problema. Eh, Como les contaba, entonces en ese encontrar el problema lo que tenemos que lograr hacer es cuestionarnos, haber sido muy observadores, ser muy observadores para lograr encontrar nuevas oportunidades de detectar si es un síntoma o realmente esa es algo de profundidad, de evaluar qué hay alrededor con los hechos, que ya pasamos al punto 2, pero yo qué puedo traer que haya alrededor que me aporte a ese nuevo problema. Y si es un problema existente que no podemos de alguna manera reformular, también nos sirve este proceso porque nos ayuda como a crear una dinámica, un proceso establecido de afrontar un reto. 2. Encontrar los hechos. Se trata de reunir toda la información relacionada con la situación, problema, cambio o oportunidad, seleccionada en el paso 1 para evaluar y seleccionar aquellos hechos que puedan ayudar a establecer un conjunto de definiciones del problema en el siguiente paso. Durante la divergencia en la fase de encontrar hechos, debe aceptarse todas las versiones o puntos de vista. Establecer lo que no se sabe es tan importante como establecer lo que se sabe o se cree que se sabe. Durante la convergencia, una persona o un grupo deciden cuáles son los hechos más relevantes y que merecen una mayor clarificación. ¿Qué podemos hacer en este paso 2 de encontrar los hechos? Es cuando se nos presenta este nuevo reto y tenemos todas estas preguntas. ¿Qué existe a nuestras manos que podamos utilizar para nutrirnos de información? Para no pararnos sobre una mesa con más personas y decir, yo creo que eso no es así, sino yo creo que eso no es así por X, Y, Z información que traigamos, que alguien más la haya ya probado. Esto nos ayuda a que los demás tengan confianza en nosotros, que no seamos simplemente ese generador de duda, sino que tengamos varias versiones diferentes de cosas que logremos investigar y que podamos traer a la mesa para que genere valor a los demás. Prácticas hay para identificar el problema. Yo conozco los diagramas de espina de pescado. ¿Qué otros hay? Entonces hablan del PEST, mapa de riesgos, Philips 66, Osman, esa es una herramienta. Una técnica, ok, sí, de esto yo creo que también hay
Hay varias herramientas que uno puede encontrar para lograr afrontar estos retos. Creo que es importante, así como planteamos que hay varias herramientas, no saturarnos de herramientas, porque lo que hacemos es empezar a ver un problema, cómo se ajusta a la herramienta y no cómo la herramienta nos sirve. Es interesante para los que hayan tenido la curiosidad de ver en mi perfil, dice que hice una película que se llama Design the New Business, Diseñar el Nuevo Negocio. Es una película que está gratis en Vimeo. En esta película hicimos entrevista a Alex Osterwalder, que también habíamos hablado de él, que es el que creó el libro Generación de Modelos de Negocio. Y él decía que uno de los grandes problemas que tenía el libro de él es que la gente asumía la herramienta, el canvas de modelo de negocio, como una solución, que la gente no veía que cada casilla era para cuestionarse, sino que llenando cada casilla ya iba a tener la respuesta. Entonces, eso pasa cuando uno ve la herramienta como la única respuesta. La herramienta nos ayuda mas no es la única respuesta que se debe hacer. Es parte de la solución, mas no es la solución en sí. Otra metáfora que se utiliza en estos casos es cuando mi única herramienta es un taladro, yo todas las soluciones las veo como un hueco. ¿Qué pasa? Entonces todo es para asumirlo con esa forma de entender los retos. Yo tengo que ver cómo puedo abrir un hueco a cualquier problema. Yo tengo que ver cómo el taladro me genera un valor para una acción que yo no podía hacer sin el taladro. Pero si voy a colgar un cuadro en la casa, por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo. Si yo solamente lo veo que mi solución es el taladro, voy inmediatamente a abrir un hueco y poner un tornillo para colgar ese cuadro. Entonces, importante en este punto y cuando estamos hablando ya de proceso, uno, no saturarse de muchas herramientas porque hay unas que son similares a las otras, que lo único que hace es que yo me sienta más cómodo con uno, pero no que yo tenga que evaluarlas absolutamente todas, porque lo que se hace es que vuelvo un proceso que tiene que ser para generar valor, lo vuelvo una complicación. Entonces, eso es importante. Volvemos al tercer paso de la formulación de problema, definir el problema. Consiste en usar las ideas para convertir los hechos claves seleccionados en el paso 2 en una amplia variedad de desafíos creativos. Y por último, seleccionar uno o algunos que parezcan de mayor beneficio e intentar resolverlos. En este sentido, se crea la dirección para resolver el problema. Si consideramos que los procesos pueden ser divergentes o convergentes, en el primero es divergente en el sentido de que yo parto de un punto cero, de un punto cerrado, donde nos proponen o identificamos un reto. Para encontrar qué hay alrededor, yo entro en una etapa divergente. Yo entro a pensar qué hay alrededor. Yo entro a pensar que si este es el síntoma de la enfermedad. Entonces es una etapa divergente. Cuando encuentro los hechos es de alguna manera empezar, si pensamos que divergente es un signo como abierto, como de arriba hacia abajo un par de flechas, donde se me abre un canal. Encontrar los hechos es como identificar en ese canal qué es lo más relevante y en definir el problema ya es convergencia donde he logrado encontrar qué es importante de ese reto y donde ya empiezo a plantear y a recopilar, a cerrarme con respecto a lo que he abierto en los pasos anteriores para lograr definir el problema, para lograr decir esto es la enfermedad o esto definitivamente es el paso que vamos a tomar porque lo importante es resolver primero el síntoma. Pasamos al segundo paso, en donde estamos hablando de la formulación de la solución, donde tenemos dos pasos dentro de él. Uno es encontrar el problema. En este paso se difiere de la convergencia mientras se crea activamente una gran cantidad de soluciones propuestas en el paso 3. Luego se selecciona un número menor con las soluciones más fructíferas y que serán evaluadas en el paso 5. Quien sea hábil en encontrar ideas crea una variedad de soluciones posibles usando su imaginación. Estas soluciones incluyen ideas que parecen soluciones radicales, imposibles, que luego se convierten en otras ideas menos radicales, pero aún estimulantes e inusuales. Si volvemos a hablar entonces de esta apertura, de esta divergencia, convergencia, este segundo paso arranca de nuevo con divergencia. Yo ya logré identificar
cuál era ese problema, cuál es ese reto a solucionar. Aquí yo planteo soluciones, aquí yo planteo qué puedo hacer con ese problema. Divergente en el sentido de que ya no estoy cuestionándome sobre ese reto, sobre ese status quo, ya me estoy cuestionando sobre el punto que voy a solucionar. Aquí genero muchas soluciones, aquí genero, es donde probablemente la mente creativa puede tener su mayor rango de acción y es donde yo empiezo a pensar varias soluciones. La segunda parte de esta fase, evaluar y seleccionar, con una mente abierta y gran cantidad de criterios útiles para llevar a cabo una evaluación no sesgada, precisa de las posibles soluciones seleccionadas en el paso 4, para seleccionar y aplicar el criterio más relevante y decidir cuáles ideas son lo suficientemente buenas para pasar a la etapa en donde tendrá lugar la implementación de la solución. Yo después de generar todas estas ideas, tengo que volverlas a filtrar, tengo que decir cuáles son las más relevantes. A veces un sistema es escoger primero las 5 más relevantes, luego las 3 más relevantes y luego la idea con la que puedo llegar yo a presentar. Hay unas organizaciones que nos dan la oportunidad de presentar 3 ideas, hay unas organizaciones que solo quieren oír cuál es la opción a seguir. Aquí un aprendizaje de mis años en el diseño, en la empresa que trabajábamos, decíamos que era mejor llegar con una sola solución para tener un punto de debate sobre esa solución al cliente, porque si llegábamos con 3 soluciones diferentes, el cliente iba a tratar de sacar lo mejor de cada una de esas y se iba a crear un híbrido que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, es importante que ustedes identifiquen dentro de su organización, dentro de su equipo de trabajo, cómo pueden presentar esas ideas, cómo los van a dejar proceder de mejor manera. Si presentando 3 para que se sientan parte del proceso, porque van a lograr saber que son 3 diferentes y que hay que encontrar y filtrar una, o que tienen que llegar con una porque es la mejor forma en que los van a oír dentro de su organización. Pasamos ya al tercer paso, implementación de la solución, que está dividido en 3. Ejecutar el plan de acción. Lo que se ha demostrado es que el compromiso aumenta si los planes para la implementación son elaborados con las personas involucradas. Cuando el resultado se visualiza en términos concretos, es más probable alcanzar el éxito. En consecuencia, este paso implica plantear acciones que conduzcan a la ejecución exitosa de la nueva solución. El proceso de pensamiento, en primer lugar, parte de la ideación y pasa a la evaluación. El primero para generar, el segundo para seleccionar acciones concretas y detallarlas. Si ya pensamos que realmente vamos a ponernos a ejecutar, de pronto tener 5 o 3 posibles soluciones de ejecución van a ser demasiado difíciles, van a requerir demasiado tiempo, no nos van a entender por qué estamos vinculando a tantas personas y tantos pasos. Entonces, de pronto, lo mejor es con una, ejecutarla, ya realmente invertir algún tipo de recurso pequeño que nos permita ya encontrar esos primeros prototipos, pero poner el plan de acción en marcha. Lograr la aceptación. Un aspecto que es necesario considerar es la resistencia a nuevos cambios. Por ello, es preciso hacer sentir una idea como propia para ganar su aceptación. Cuando las personas conocen las ventajas que obtendrán, estarán más dispuestas a participar en el cambio y aceptarán los desafíos y se les muestra cómo se puede contrarrestar los riesgos. Aquí, como estábamos hablando, después de que logramos poner en marcha ese plan de acción, es más fácil para las personas, entre más directo sea el foco, entre haya una visión más clara, un fin con una sola propuesta, que las personas la acepten. Si les ponemos 3, puede ser que una persona se enamore de una, otro de otra y otra de otra, y lo que vamos a tener es un debate sobre lo que queríamos que generara una empatía sobre la propuesta, que quisiéramos que generara una aceptación de lo que está pasando, nos genera un obstáculo porque cada una de las personas va a tomar un camino. Entonces, de pronto aquí sí ya puede ser más relevante que tengamos una opción de ejecución, que hayamos logrado hablar con ese equipo cercano que nos haya entendido, que nos haya ayudado a filtrar y que esa aceptación para la directiva sea más fácil en cuanto les presentamos un plan detallado, un plan
por medio de indicadores relevantes y monitoreo permanente. Aquí tenemos que tener en cuenta que si nosotros somos los embajadores de la idea, si somos los creadores, no podemos dejar que se ponga en marcha y que ya decir esto no es tema mío, ya esto es de otro departamento, sino estar creando unos elementos de medición para que nos podamos seguir vinculando, seguir testeando, seguir oyendo a las personas, para que esa idea siempre esté en constante mejora, para que consideremos esa idea uno, que pueda haber una idea 2. En el mercado, por ejemplo, muchas veces se consideraba que sacábamos un producto y que ese producto ya era absoluto, que era ya lo único que había, pero en las nuevas innovaciones tecnológicas vemos cómo está el iPhone 1, está el 2, cuando podemos comprar el 3, pero ya sabemos que va a haber un cuarto, es porque están prototipando estas nuevas tecnologías, están viendo como siempre puede haber una constante mejora. Entonces esta mentalidad podemos hacerla evidente en nuestra organización de decir como esta es la primera parte o el primer proyecto que vamos a realizar y vamos a entender cómo medirlo, cómo mirar cómo lo está aceptando, cómo lo está apropiando el ciudadano y luego en la segunda etapa lo vamos a poder mejorar. Entonces, eso es importante, que estemos siempre con la mentalidad de mejora, de que las cosas hay que ponerlas en marcha, pero hay que saber que pueden siempre mejorar. Con esto, sobre el contenido del curso, llegamos a la última parte. Me gustaría ya darles el paso a ustedes que abran sus micrófonos, que en el chat aporten, pregunten y abramos así la conversación. Bueno, pues invitamos a Enrique, a Gerson, a Jaime Alberto, a Marvis, a Miriam, a Nancy Estela, a Teresa, a Wilmar, que bueno, que se animen a participar, a abrir los micrófonos o en su efecto, pues a escribir en el chat. Sí, buenas tardes. De pronto para una inquietud. Aló, sí, lo oímos. Mira, de pronto si existiera algún material o de donde pudiera uno como mirar un test que de pronto le ayudara a uno como a hacerse una autoevaluación a ver de pronto en qué perfil de innovador se puede uno encontrar, como para de pronto después poder fortalecer esas habilidades, si lo hay, ¿no? Sí, este mismo, la matriz de Basadur es el test de Basadur. Arriba en el chat nos compartieron el link. Em, a ver, sí, Osman nos compartió el link del perfil de Basadur. Ese lo utilizamos nosotros aquí en el ministerio para empezar a identificar las fortalezas de cada integrante. Debo ser honesto, el ministerio compró la licencia, no sé cómo funciona, si hay unas licencias para personas que sean gratis, no sé, pero ese es el que nosotros encontramos que nos ha sido muy útil para lograr identificar cuáles son los perfiles de las personas dentro del equipo. No conozco más, no sé si alguien tenga otra herramienta que nos quiera compartir donde se pueda hacer este test. Y cuando digo no conozco, es que no podría dar fe que haya otro muy bueno. He visto varios, muchos, pero no los tengo aquí presentes como para compartírselos. Y lo más seguro es que si no los tengo aquí presentes es porque no me parecieron tan relevantes e importantes como el de Basadur. Sí, Osman pregunta al Basadur y sí, aquí vuelvo a pegar el link que nos había puesto el mismo Osman arriba.
¿Alguien más tiene algún aporte, pregunta? ¿Por chat o hablando en el micrófono? Eh, Gracias, Osman, por su participación y por el aporte también. Me alegro que la información de hoy les haya quedado muy clara. Bueno, Juan David, no sé si ya terminaste tu presentación, pero si, pues, si no tenemos más preguntas o quieres terminar, no sé, pues como para darle final a la sesión de hoy. Sí, no, esta vez lo quise hacer más para que no hubiera trabas del aporte intermedio, de presentar todo el tema, entonces pues quería dejar aquí al final para preguntas o comentarios o que nos compartieran experiencias sobre estos temas de las organizaciones, pero sí, pues estoy abierto aquí a que me pregunten o que nos compartan las historias de sus organizaciones. Una pregunta. Después de que se acabe el curso, nosotros podemos acudir a ustedes para que nos, digamos que de una u otra cierta forma nos apoyen o nos, sí, o consultarles algo, cualquier cosa. Aquí desde el ministerio, como les contaba la vez pasada, hay un equipo que se encarga de ese apoyo externo a la entidad. Eh, por nosotros como equipo Inés, y pues preguntas y conversaciones que se puedan generar con muchísimo gusto. Ya desde un tema de apoyo a entidad, eh, hay que revisar eso con el Centro de Innovación del Ministerio. Osman pregunta, ¿tienen un banco de innovación? No me queda muy clara la pregunta de Osman. O sea, por ejemplo, donde yo pueda ir a remitirme y ver la experiencia que ha desarrollado de innovación, por ejemplo, el difunto Incoder, Ministerio de Agricultura, todas estas entidades que ustedes buscan impactar con estos cursos. O sea, yo hablaría como Servicio Nacional de Aprendizaje temas de capacitación virtual. Pues realmente nosotros estamos en el tema de, hasta ahora, alfabetización digital. Hablar de innovación realmente en el proceso educativo creo que todavía nos hace falta hacer un salto muy grande, pero pues tendríamos para documentar prácticas. Entonces, para saber si existe, o sea, si ustedes tienen como un repositorio digital, ese banco de conocimiento, a nivel de la innovación, ¿qué se ha hecho? Conozco iniciativas puntuales, conozco que ANSPE, desde su Centro de Innovación Social, ha hecho varias recopilaciones en cuanto al tema de innovación social. Para nosotros como equipo Inés, una de nuestras metas es crear estos casos de estudio de los proyectos que hemos desarrollado internamente. Me toca, no me podría comprometer en este momento que sea un tema para compartir porque también podría entender que fuera material sensible a veces de la información que tenemos en esos casos de éxito. El Centro de Innovación, si no estoy mal, también tiene una compilación de casos de éxito, no sé en qué formato, no sé realmente en qué formato los comparten ellos, pero yo creo que podría ser una buena herramienta empezar a buscar las las del Centro de Innovación Social de la ANSPE porque tienen unos casos muy interesantes de innovación. De hecho, de mis experiencias también estuve relacionado con el DPS, con el Departamento de Prosperidad Social,
y parte de nuestra intención era crear un repositorio, tener un sitio donde se compartieran esas experiencias de innovación. De hecho, fue planteado en el nodo de innovación social que tienen diferentes entidades aquí del gobierno, porque definitivamente esos casos de éxito pueden ser muy inspiradores. Yo creo que les compartía la primera sesión, a veces esos casos de éxito nos coartan mucho de esa posibilidad creativa porque consideramos que el caso de éxito es la fórmula a seguir. Entonces yo creo que lo expresé a veces choco un poco con la presentación de casos de éxitos cuando la persona quiere encontrar fórmulas de éxito. Pero sí, definitivamente puede ser muy interesante para cualquiera de ustedes o de nosotros, me incluyo, en ver qué ha pasado más allá de lo que uno está haciendo. Nancy Estela dice que nos podría recomendar o qué estrategia para montar en la entidad el proceso de innovación. Yo creo que el que se les propone aquí en el curso es bastante bueno. Si empiezan, es un paso fácil de adoptar, fácil de apropiar en cuanto a, son 3 fases con unos pasos dentro de cada fase. Empezar también con lo que hablábamos el webinar pasado y en este de uno ser ese agente de innovación, de uno ser el que puede estar haciendo preguntas, el que puede estar observando, el que puede estar detonando esas conversaciones dentro de la organización y proceder a trabajar sobre esas 3 fases que presentamos hoy. Son una muy buena estrategia para tener proyectos innovadores dentro de la entidad. Camilo Andrés dice, conocer la experiencia que han tenido las empresas o entidades que han llegado al éxito a partir de la innovación. Ahí sí les puedo decir que en Internet consiguen muchísimos casos de innovación en empresas. Les puedo nombrar, hay un autor que se llama Roger Martin, que cuenta el caso de éxito con Procter & Gamble, que Procter & Gamble creo que ustedes lo pueden reconocer por sus productos en los supermercados. Ya lo había referenciado antes, está IDEO, que es una consultora de innovación que ha trabajado con muchos proyectos en organizaciones y en empresas. Está Nesta, que tiene un enfoque de innovación social, es una empresa inglesa. Les recomiendo eso, sobre todo pueden encontrar varios casos relacionados con esas empresas para que vean. El de Roger Martin es innovación a partir de estrategia, tiene libros y tiene artículos. IDEO tiene varios casos, hay otras, les voy a nombrar otras consultoras. ProDesign es una consultora en cuanto a desarrollo de productos y servicios innovadores, también como estrategias de innovación corporativas. Está Fahrenheit 212, es otra empresa de Estados Unidos que tiene unos casos súper interesantes de innovación. Ellos escribieron un libro que se llama Cómo matar un unicornio, súper interesante en el sentido de, hablábamos la sesión pasada que a veces no podíamos considerar que todo lo creativo fuera bueno para implementar en la organización. Y el título del libro de Cómo matar un unicornio se refiere al unicornio, son esas ideas súper bonitas y súper creativas, pero que realmente no generan valor de lo que se está esperando. Un caso que se me viene a la mente muy claro fue los contrató Samsung, porque Samsung desarrolló la tecnología para poder hacer pantallas como pantalla de televisor, pero totalmente transparentes. Entonces, cuando empezaron todo este proceso de innovación, de preguntarse cuál era el reto, lo que uno pensaría es, no, pues el reto es cómo finalizar el producto para vender, pero el reto que ellos se propusieron fue entender cuál era el ámbito de negocio donde esa pantalla pudiera ser empezada a usar. Entonces la probaron, hicieron prototipos de probarlos en casas, hicieron prototipos de utilizarlo en la medicina, que el cirujano pudiera tener esa pantalla transparente enfrente de él y que pudiera tener como un zoom de un detalle de lo que estaba operando. La probaron en
en academia, en varios sitios, y la forma que definieron que les podía generar ese aporte de valor a la empresa, pero también un aporte de valor al usuario, fue de poner esa pantalla transparente como la puerta de las neveras de líquidos. ¿Qué pasaba entonces ahí? La gente podía ver qué había dentro de la nevera y a la vez podían poner publicidad en la pantalla. ¿Qué pasa? Como hablábamos la vez pasada, uno de los elementos más difíciles de la innovación es la apropiación. Uno podría creer que el televisor transparente sería un éxito rotundo, pero el mercado dice que no todo el mundo es el que tiene la adopción temprana de esa tecnología. Es decir, hay una campana, el diagrama de Venn, que empieza abajo, tiene dos ejes, el X y el Y, arranca abajo, se desplaza hacia la derecha subiendo, llega a un punto máximo arriba y luego vuelve a bajar. Entonces dice que a la izquierda están los adaptadores tempranos, que son las personas que toda esa tecnología les gusta, que les encanta probar, que no necesitan tener como todas las referencias de éxito para comprar. Arriba, en la mitad, están todas las personas que compran ya porque vieron que a alguien más les sirvió, porque realmente le encuentra valor, que se lo dio a alguien más, porque simplemente quiere estar a la moda como el resto de sus amigos y hacen la adquisición. Y están los atrasados, que son las personas que compran ya al final, de pronto compran porque compran porque está a un precio barato, porque de pronto se lo regalaron. Entonces, no es fácil sacar un producto o un servicio al mercado, lo podemos identificar también en el sector público. No es fácil sacar un servicio súper novedoso cuando no tenemos una estrategia de apropiación, inclusive dentro de nuestra organización. Esa apropiación es súper importante. Osman pregunta, el caso del televisor sí está en el libro que les cuento. No sé si existe una versión en español, pero les voy a compartir el link. El diagrama que les digo, Osman dice el diagrama de Venn, el diagrama de Venn no es la campana, se me olvida. Ya les digo. ¿La campana gaussiana? Esa. ¿La de distribución normal? Ok, sí, pero ¿en dónde está la referencia precisamente de este tema sobre la adopción de tecnología, los que adoptan temprano, los populares y los que adquieren de últimos? A ver si encuentro una referencia rápida aquí. Pues encuentro varias referencias, pero sería interesante encontrar un artículo. Si quieren, déjenlo de tarea. Marvin, lo colocamos en el ambiente virtual, tranquilo, para no demorar a los colegas, y mil gracias. De verdad que todas estas informaciones son las que enriquecen el ejercicio del webinar. Mil gracias. Colegas, buen día. Bueno, gracias, Osman. Dice Wilmar, ¿se puede incurrir legalmente a innovar sobre lo creado o lo formulado por terceros? Ahí entramos a un tema interesante que es sobre la protección de las ideas, la innovación abierta. Depende mucho de con qué tipo de protección salgan los servicios o productos. El 99% de las compañías siempre tienen muy protegidos sus productos. En este tema de innovación, el desarrollo de las herramientas generalmente tiene una protección que se llama Creative Commons, que es para que las personas lo utilicen, lo modifiquen y lo compartan. Generalmente solo piden que las personas referencien de dónde sacaron la inspiración. Por ejemplo, vuelvo al caso de Alexander Osterwalder y su canvas de modelo de innovación de negocios es de Creative Commons, es decir, uno lo puede apropiar, adoptar, cambiar y hacer lo que quiera con eso. Sobre los procesos de innovación también hay una gran mayoría que están abiertos al público, que uno los puede descargar de internet.
son abiertos. Hay otros que sí, seguramente nunca nos vamos a enterar cuál es el proceso de innovación de Apple o de Google. De Google puede que sea un poco más abierto, pero yo creo que uno puede encontrar en Internet varios que se adapten. Como les decía, lo importante es encontrar lo que uno mejor pueda usar, que uno mejor entienda, que uno mejor adapte. Mira, aquí veo. Bueno, sí, Ay, perdona, sí, no, mira, aquí veo una pregunta de Wilmar. Dice, ¿se puede incurrir legalmente al innovar sobre lo creado o formulado por terceros? sí, Respondido. esa era la pregunta que estaba, sí, esa era la que estaba Sí, respondiendo. sí. Es interesante si ustedes empiezan a buscar sobre innovación abierta, lo que encuentren es muy interesante. Todo ese tema de innovación abierta, de co-creación, de colaboración, de todos estos esquemas de trabajo donde en su esencia está lo que los demás puedan aportar. Entonces, estas plataformas de coworking, el cotrabajo, de collab, de colaboración, son bien interesantes. Todo este mundo de innovaciones, sobre todo, les enfatizo esas primeras características con las que empezamos la sesión, de ser curiosos y de hacerse muchas preguntas, de observar mucho lo que hay alrededor. Es bien interesante que ustedes mismos exploren lo que más se adapta a sus necesidades. Muchas gracias, Jaime Alberto, por la referencia. Así como nos está poniendo, creo que sí, es del BBVA, sí. Hay también varias bibliotecas de varias empresas que ofrecen sus herramientas y procesos. La sesión pasada creo que yo les compartía al PNUD unos recursos de donde pueden encontrar herramientas y procesos, y así hay varios. Yo creo que es una conversación sin fin si uno se pone a analizar todos los procesos. Todos son válidos y lo importante es que ustedes encuentren el que más les gusta, con el que se sientan más cómodos. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, o sea, podemos como recibir unas dos, tres preguntas ya, o no sé, como miremos a ver si alguien más pregunta. Bueno, pues no, Juan David, yo creería que ya podemos estar cerrando la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Recordarles a todos que el webinar de hoy quedará montado, o sea, la grabación del día de hoy quedará montada en el aula, igual que la presentación que nos hace hoy Juan David. Y por otro lado, pues también las referencias que se están haciendo acá en este webinar, pues vamos a tratar de subir los links también en el aula para que las personas y los demás estudiantes los tengan disponibles. Entonces, pues bueno, Juan David, muchas gracias otra vez. Y bueno, cualquier también pregunta que ustedes quieran hacerle al experto, pues hacerla a través de su docente, de Miriam Dermer. Y pues bueno, estamos acá disponibles para las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, buena tarde y buen almuerzo. Y Juan David, pues muchas gracias otra vez. Bueno, de nuevo muchas gracias a ustedes. Qué bueno poder compartir toda esta información y pues ya nos veremos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos por el tiempo. Feliz tarde para todos. Chao.